Hola hermanos, bienvenidos. Es un gusto estar con cada uno de ustedes. Vamos ahorita a empezar con este servicio que tenemos. Vamos a hacer, vamos a tener este tiempo de alabanzas. Vamos a profundizar en la palabra de Dios. Vamos a concentrarnos en este momento. Vamos a dejar todas las cosas que estamos haciendo para dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pasar a unas alabanzas y después a estudiar la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes. Les pido por favor que inclinen sus rostros. Vamos a orar en este momento para que nuestra alabanza, nuestra adoración sean como ese olor fragante para Él. Vamos a orar. Dios, gracias por este día que nos regalaste. Muchas gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, porque eres bueno, Dios, porque eres fiel a pesar de que nosotros te fallamos. Eres fiel, Dios mío. Has sido bueno todo este tiempo, Padre. Y podemos decir, Dios, que hasta hoy tú nos has ayudado, Dios mío, y te damos gracias. Queremos cantarte estas alabanzas. Queremos hablar de tu magnificencia, queremos hablar de tu poder, queremos expresarlo en estos cantos, Dios. Queremos decirte que tú eres nuestro poderoso Dios y te damos gracias por todo tu amor y tu bondad. Todo eso te lo pedimos y te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La alabanza se llama Poderoso Dios. En ella decimos y cantamos que nuestro Dios es todopoderoso. Vamos a cantar. Poderoso Dios, poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, incomparable eres mi Señor. Él es nuestro poderoso Dios. Él es el majestuoso Rey de nuestras vidas. Vamos a decirlo. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, incomparable eres mi Señor. Mi Señor, mi Señor. Él es ese poderoso Dios. Vamos a cantar una siguiente alabanza. Se llama Tu mirada. En esta alabanza podemos llevar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y reconocemos que sus ojos pueden ver lo más profundo de nosotros. Vamos a cantarla. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí,
todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una última vez el coro. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Moy y a la hermana, antes de que se vayan. Les doy muchas gracias que siempre están aquí, ¿verdad? Para poder compartir con nosotros y edificarnos por medio de las alabanzas. Vamos a comenzar con este mensaje, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Antes de profundizar en la palabra, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por cada persona que está aquí conectada. Te pedimos que tú nos ayudes a poder explicar tu palabra de una manera clara, de una manera concisa, de una manera que pueda ayudarles, que pueda ser de edificación y que podamos, pues que tú puedas hablarnos el día de hoy por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Ayúdanos a no endurecer nuestros corazones, sino a tener una compasión por las personas, por cada persona que podemos tener interacción en nuestro día a día y poder siempre ser de bendición a ellos. Te pedimos que tomes este tiempo en tus manos, que sea de bendición este mensaje para tu gloria y para tu honra. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues el título del día de hoy se llama La mies es mucha y los obreros pocos. Vamos a continuar hablando acerca del evangelismo, del compartir las buenas nuevas, de ser testigos del Señor Jesucristo. Y creo que esta frase, ¿verdad?, que aparece 2 veces en la palabra de Dios, pues nos enseña mucho acerca del corazón de Jesús y de la importancia que tiene pues el compartir la fe y el que haya obreros para la obra de nuestro Dios. Vamos a empezar estudiando en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, y ese va a ser, son pocos versículos, en realidad el mensaje es muy práctico, pero es muy importante. Vamos a leer
Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, y ese va a ser nuestro versículo principal del día de hoy. Dice, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podemos ver y vamos a estudiar este pasaje a profundidad, pero también quiero que leamos en el Evangelio de Lucas, que nos da un poquito más de información y se vuelve a repetir esta frase, ¿verdad? En donde podemos encontrar también algunas cosas interesantes. Y siempre será bueno cuando hay muchas personas que cuando leen una parte o leen un evangelio y después leen el otro evangelio, creen que los evangelios se contradicen. Y eso no es así, sino que Dios inspiró a diferentes personas, pues en este caso, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para contar una visión específica de la historia que ellos plasmaron en su evangelio. Entonces, cuando tienes algún pasaje, siempre es bueno verlo también de los otros evangelios, ¿verdad? Para tener una visión más completa de todo lo que estaba pasando aquí. Lo voy a leer y después vamos a utilizar el pasaje de Mateo y les voy a explicar los puntos que vamos a ver el día de hoy. En Lucas capítulo 10 voy a leer del versículo 1 al versículo, pues vamos a ver, hasta el 12, pero creo que me voy a seguir. Dice, Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y podemos brincar al versículo 16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces podemos ver en la palabra, aquí en estos pasajes, pues algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? Y algunas cosas que se complementan en el pasaje aquí de Lucas. Pero vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Y quiero que veamos algo muy práctico, algo muy, muy sencillo. Vamos a ver 4 cosas de este pasaje que creo que nos pueden ayudar porque aplican para nosotros el día de hoy y de qué podemos aprender. Y recuerda, hermano, vamos a ver la historia, vamos a ver qué dijo el Señor, vamos a ver la enseñanza contenida ahí y también queremos utilizar lo que dice la palabra de Dios para aplicarlo a nuestra vida. Entonces deja que el Señor Jesucristo te hable, deja que el Señor toque tu corazón si hay algún área que necesitas cambiar de tu carácter o de tu vida. Vamos a ver primero en el versículo 35.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Vamos a ver primeramente, número uno, el método de Jesús. El método de Jesús es de que recorría todo lugar. Es lo que nos dice en el versículo 35. Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Jesucristo tuvo un solo método para alcanzar a la gente. Recorría la zona buscando a la gente. No se quedó sentado a que la gente viniera a él, ¿verdad? Podemos ver que Jesús fue literalmente a todas partes. Si hacemos un estudio del ministerio del Señor y de lo que de todas las partes a donde fue, él fue a ciudades y aldeas, como vemos aquí, ¿verdad? En el versículo 35. Él fue a los campos, él fue a las sinagogas, él fue a las montañas, fue a la orilla del mar, él viajó en bote, estuvo hasta en cementerios donde le llevaban gente endemoniada, estuvo en hogares de personas. No hubo lugar que Jesús no visitase para ministrar. Vemos el método de Jesús y Jesús fue a todos lados, ¿verdad? Fue a muchos lugares recorriendo la zona. En Lucas capítulo 19, vamos a buscarlo, Lucas capítulo 19, versículo 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces a eso vino Jesús. Y vemos el papel de Jesús, que él fue activo y dijo, vino a buscar. Él es el que está buscando siempre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos enseña el método del Señor Jesucristo? Bueno, número uno, que el mismo método se nos es dado a nosotros en la gran comisión, ¿verdad? Nosotros conocemos lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Es uno hasta de los versículos principales de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos dio el mismo método, así como Él fue a todo lugar, nosotros debemos de ir a todo lugar. Y eso no significa que vamos nosotros a vivir como nómadas toda nuestra vida, recorriendo todas las cosas y nos vamos a olvidar de nuestras vidas y solo vamos a estar recorriendo todo el mundo. No se está refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque hay otros mandamientos de la palabra de Dios también. ¿Pero a qué se está refiriendo? A que en otra parte de la palabra de Dios, por medio de Lucas, ¿no? Y también, bueno, por la boca del apóstol Pablo, dice que Dios nos puso a cada uno en un lugar específico en nuestra vida, ¿ok? Entonces, en nuestro mundo, las personas con las que tenemos contacto, debemos de estar siempre perceptivos para poder ser instrumento de Dios, para poder ser testimonio a las personas que nos rodean. Ir a nuestro mundo. Eso quiere decir que entre todos los cristianos debemos alcanzar a todo el mundo, ¿verdad? Dice después en Juan capítulo 20, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos una misión que es ir y recorrer todo lugar. Es el mismo método, es el método que Jesús utilizó, es el mismo método que nosotros debemos de utilizar. Ahora, la segunda cosa de que podemos aprender es de que pues somos necios al quedarnos sentados esperando que la gente venga a nosotros. La vasta y la gran mayoría no va a venir, ¿ok? No va a venir esta gente. No saben que tienen que venir, sino que tenemos que salir a buscarlos. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa. Y muchas veces eso no es lo que se hace, sino que ya mero queremos que venga alguien y que nos diga, oye, ¿me puedes decir cómo puedo recibir a Cristo como Señor y Salvador? Eso no va a pasar en la realidad, sino que nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que tomar la decisión, así como el Señor Jesucristo tomaba la decisión de ir y hacer la obra de Dios, así nosotros tenemos que levantarnos y hacer la obra de Dios. Yo sé que en el mundo en el que vivimos, pues se aprecia mucho la comodidad, se aprecia mucho el ser aceptado, se aprecia mucho la presión social, ¿no?
pero nosotros debemos de tomar la iniciativa de agradar a nuestro Señor, de ser obedientes a su llamado y de ir. Eso se nos ha dado a nosotros, hermanos. El método del Señor Jesucristo. Vemos en el número 2 el mensaje de Jesús. Jesús predicaba un mensaje específico. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo Mateo capítulo 9, otra vez en el versículo 35. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hacía? Él estaba predicando y él predicaba un mensaje específico, el evangelio del reino. ¿Y qué es el mensaje del evangelio del reino? Que hay un rey, ¿verdad? Del principio hay un rey que gobierna el universo. Hay un Dios, hay un creador, que además que es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, es santo también, ¿verdad? Delante del cual todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida y nadie puede llevar al Padre sino por Él. Nosotros debemos de predicar el evangelio. No debemos de estar andando por otras cosas, debemos de ser embajadores de ese mensaje, de que el rey ya vino, ¿verdad? Lo hemos rechazado, pero cada persona que vive el día de hoy tiene la oportunidad de aceptar o de rechazar el mensaje del rey. El mensaje de Jesús es específico, no debemos de estar platicándole a todo el inconverso de otras cosas, de nuestras ideas, de una filosofía, de una ideología. ¿Qué es lo que tenemos que predicar en realidad? Solo hay un mensaje importante, solo hay un mensaje que puede salvarles y solo hay un mensaje necesario, el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo único que puede darles vida eterna, es lo único que puede sellarlos con el Espíritu Santo de Dios para que puedan comprender todas las demás cosas que no comprenden. Y es nuestra responsabilidad, somos mensajeros, somos emisarios de ese mensaje. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad y la carga de llevar ese mensaje a todas las personas. No es y es lo que dice la palabra, nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y nosotros somos los que debemos de compartirlo. Muchas veces como cristianos queremos que otra persona lo haga. Queremos que otra persona diga, bueno, pues es que, pues que lo haga el hermano fulanito de tal, que lo haga el hermano fulano, que lo haga el pastor, para eso le pagamos al pastor, etcétera, ¿verdad? Y muchos toman esa actitud. Y sí, precisamente lo debemos de hacer el liderazgo, lo debe de hacer los pastores, lo debemos de hacer, ¿verdad? Obviamente. Pero el mandamiento en la palabra de Dios es para todos los cristianos, no solamente para los pastores, no solamente para los hermanos que son fieles en la iglesia. Y muchas de las cosas, muchos de los problemas que hay en el mundo es porque la iglesia no ha sido fiel en compartir el evangelio de Cristo. No ha sido fiel. Entonces, y están relegando esa responsabilidad, están aplazando esa responsabilidad, están diciendo, bueno, pues mejor hago como que eso no es para mí y no estamos prestando atención a esa responsabilidad de predicar el mensaje tan importante de que el reino de Dios se ha acercado, el mensaje del evangelio del reino, porque el rey ya vino y va a regresar nuevamente y nos va a pedir cuentas. Y ahí es donde va a haber mucha vergüenza y humillación delante de Dios en su presencia. No queremos, nuestro trabajo como pastores es enseñar la palabra de Dios para que cuando el Señor venga, ningún miembro de Iglesia Bautista Mérida Norte, ningún miembro de Iglesia Bautista Mérida Sur, ningún miembro de Iglesia Bautista Ciudad Cauquel o de San José Tzal, ninguno de los miembros de la red de iglesias, bueno, al menos es la visión de la red, ¿no?, que podemos tener, pero es la visión también de todos los cristianos, que ninguno sea avergonzado en lo que cuando el Señor Jesucristo venga y tenemos que dar cuentas a Él.
Yo sé, hermanos, que es más fácil compararte con el vecino. O sea, es más fácil decir, bueno, pues el hermano fulano no comparte de la palabra de Dios, pues yo tampoco comparto de la palabra de Dios, o yo comparto una vez de la palabra de Dios, pues yo ya compartí más que él, pues no soy el peor. Es más fácil compararnos con los que están, con los que están a nuestro alrededor, pero la Biblia dice que nos debemos de comparar con Jesucristo, ¿verdad? Debemos nosotros ser esos mensajeros, predicar este mensaje, que el reino de Dios ya se ha acercado. Vamos a continuar. En Mateo capítulo 9, versículo 36, entonces ya vimos el método del Señor Jesucristo, ya vimos el mensaje del Señor Jesucristo y tres, vamos a ver las multitudes. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo dice que vio a las multitudes. Vio a los que lo seguían, ¿verdad? Como ya vimos en las aldeas, a los que lo seguían en la ciudad, en el campo, en la sinagoga, a la orilla del mar, en la barca, en los cementerios, en los hogares, y fue movido a compasión. Tuvo compasión de la gente. Jesús atendió y vemos que atendió las necesidades físicas, porque vemos en el versículo 35, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús literalmente era un agente de sanación, ¿no? O sea, él pasaba y la gente iba sanando, ¿verdad? Y esto vemos que pasaba también con los apóstoles. No era como el día de hoy de muchas personas que dicen que tiene ese don de sanidades y que te vas a curar de dolor de espalda o de dolor de cabeza en 3 días si tienes suficiente fe. No, el Señor Jesucristo era un resultado instantáneo. Era sanidad completa, inmediata, 100% en el momento, ¿verdad? Y Él tenía vemos que tenía ese corazón por el sufrimiento de la gente y el sufrimiento físico de la gente, pero mira lo que es más importante aquí. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, y después te explica por qué tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión de las multitudes porque veía la bancarrota espiritual en la que estaban las multitudes, ¿no? Si bien muchos tenían problemas físicos, enfermedades y otras cosas, lo que movió el corazón del Señor Jesucristo fue ese estado de pérdida espiritual que tenían. Las multitudes estaban desamparadas, estaban dispersas y estaban perdidas. Estaban muertos para Dios, tenían vacío, soledad, perturbación, falta de propósito, significado de la vida. Los vio a todos y los observó y los estudió. Y ninguno escapó al ojo y al corazón de Jesús. En Juan capítulo 2, en el Evangelio de Juan capítulo 2, en el versículo 25, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Podemos ver que el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de cada uno. Y Él conoce lo que hay en el corazón de todas las personas el día de hoy, todas las personas que nos rodean. Él conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón y de las personas que nos rodean. Él sabe, Él conoce a la perfección a cada persona que alguna vez haya vivido, porque Él es Dios. Quiero que veamos algunas cosas en este versículo 36. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Cuando tú buscas la palabra compasión, significa ser conmovido interiormente, sentir que las entrañas anhelan, mover a misericordia, compadecer, gemir con tierna misericordia, afecto, piedad, empatía. Es el movimiento más profundo posible de las emociones, es ser tocado con los sentimientos más profundos posibles, es ser movido en la parte más profunda del ser de una persona. Eso era lo que experimentó el Señor Jesucristo. Él sabía que ellos tenían problemas físicos, tenían problemas con su vida, tenían problemas con el pecado, tenían problemas con incluso la misma religión, porque era una religión que no podía
que no los estaba guiando a Dios, sino que los estaba diciendo, como él mismo dijo en Mateo capítulo 23, los hacía 2 veces más hijos del infierno, ¿verdad? Dice que los fariseos, que eran este sistema religioso, ¿verdad? O este poder religioso de su tiempo, dice, ustedes no están entrando al reino de Dios, no están entrando al cielo, no están siendo salvos y se están poniendo en la puerta para que nadie más entre. Es lo que estaba diciendo. ¿Tú cómo crees que estaba el corazón de la gente cuando vino el Señor Jesucristo? Él tuvo compasión de ellos. La pregunta el día de hoy, hermano, es, ¿nosotros estamos teniendo compasión por las personas perdidas? ¿Estamos teniendo compasión por nuestros conocidos que no conocen del Señor? Porque muchas veces podemos sentir o poder decir, bueno, hay que tener compasión por los desconocidos, ¿no? Y es más fácil no sentir compasión por los desconocidos porque son desconocidos. Pero las personas que tú conoces, las personas que están a tu alrededor, ¿sientes compasión por ellos? ¿Sientes eso como acabamos de ver, que las entrañas anhelan por ellos, por sus problemas? Eso es lo que sintió el Señor Jesucristo. Dice, tuvo compasión de ellas. Y después te dice, ¿por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas. Y cuando vemos estas dos palabras, desamparado quiere decir, mira, desmayar, cansado, desanimado, desalentado, abrumado, falta de coraje. ¿Conoces a alguna persona así? ¿Conoces a alguna persona que ya está cansado de la vida? Que pueda tener ese estado su alma de falta de coraje, de desaliento. Esta palabra es usada cuando una persona dice ha luchado y luchado contra el pecado y cuando ha resistido el embate de insulto tras insulto hasta no poder soportarlo más. Significa una persona que ha soportado prueba tras prueba hasta estar realmente al borde del colapso. Eso es lo que significa la palabra. Está ya rendido, fastidiado de la vida. Hay mucha gente que así está el día de hoy. Mucha gente, como Jesús vio a las multitudes, y era mucha gente, así el día de hoy, hay mucha gente así. Disperso quiere decir echar, arrojar, derribar. Abatido, arrojado al suelo. Imagina, literalmente cuando decimos tirar la toalla, eso. Postrado, rechazado, falto de esperanza. Estar disperso puede surgir de experiencias tales como la embriaguez, de luchar y de combatir adentro y afuera, o estar tan agotado que se está sencillamente abatido. Es estar postrado por fuerzas dentro de uno mismo o abatido por fuerzas externas a uno mismo. Como vimos, tenían sus problemas físicos, tenían problemas en su vida, con su familia, con el pecado y con la falsa religión que tenían. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Esto es el mensaje que dijo Jesús y Él es el único que puede ayudar a las multitudes a experimentar esa paz y ese gozo. No hay otro camino. Ahora, hermanos, esto adquiere una nueva dimensión con todo lo que hemos experimentado en la pandemia. Así está la gente el día de hoy. Si te has puesto a pensar, así está la gran mayoría de personas. Hay personas que se han muerto en la pandemia porque se han suicidado, porque no han encontrado sentido de la vida. Dicen, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí encerrado y no puedo hacer nada? Y toman la decisión de quitarse la vida. Hay tantos problemas que está pasando en el alma de las personas. Y hay muchas personas que genuinamente están buscando de Dios. Y muchas veces eso es lo que ignoramos. Y lo ignoramos porque no tenemos esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo. No tenemos ese sentimiento de decir, o tenemos un egoísmo, ¿no? en nosotros de decir, bueno, pues yo voy a ver por mí, yo voy a ver por mi familia, pero no voy a ver por los demás y por las necesidades espirituales de los demás. Y la Biblia dice que debemos de ver por las necesidades espirituales de los demás.
Recuerda que no solamente son problemas financieros, no son problemas, la gran mayoría de los problemas son espirituales. Y tú como cristiano tienes la única, la única verdad para poder ayudar al alma sedienta, hambrienta, abatida, rendida y casi al punto de pisoteada, ¿no?, de la humanidad. No te va a ayudar, no va a ayudarles, no necesitan a una persona que los esté motivando y que les esté echando porras y que les digan, ay, ¿qué es lo mejor? No, ¿qué mejor? Eres la mejor persona del mundo. No necesitan un motivador, no necesitan un coach, no necesitan una persona que les dé, que solamente platique con ellos y que puedan desahogarse. Bueno, eso es una parte, pero necesitan arreglar el problema que tienen con Dios. Ese es el gran problema. Y nosotros somos los embajadores. Y como dice el apóstol Pablo, que nosotros deberíamos estar como rogando, reconcíliate con Dios, porque pueden hacerlo el día de hoy. La tercera cosa de cómo vio Jesús a las multitudes es de que estaban desamparadas, estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor, perdidos, ¿verdad? Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor, perdidas, igual que ovejas. No tenía líder con coraje suficiente para rendirse a la verdad y vivir por ella. No había quien enseñe la verdad, no había quien enseñe el camino. Prácticamente todo maestro en este tiempo solo procuraba desgastar a las ovejas, asegurando su propia posición y establecer seguidores de sus propias ideas. Pocos conducían a la gente a Dios, muchos apartaban a la gente de Dios. La gente estaba como ovejas sin pastor, perdidas. ¿Y no lo vemos el día de hoy, hermano? ¿No lo vemos en el día de hoy con las personas que dicen que son servidores de Dios, que son seguidores de Cristo? ¿Qué es lo que te dicen? Ellos aseguran, muchas veces hasta abusan de la gente y el postrer estado es peor que el primero, ¿verdad? Antes de haber caído en las garras de estas personas. Nosotros tenemos que ser embajadores del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Porque hay mucha gente que está perdida. ¿Has conocido gente así que no sabe ni dónde está parada? No sabe ni nada de la vida. No sabes cómo puede estar viviendo, ¿no? Porque todo es, no sé, quién sabe, tal vez. Y así se está yendo su vida. Perdido, sin dirección, sin propósito, sin esperanza. Debe de ser uno de los peores estados espirituales en los cuales estar. Y así estábamos todos antes de Cristo, perdidos. Vamos a continuar en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cuarta cosa es la mies de Jesús. ¿Qué es la mies? Bueno, es la cosecha, ¿verdad? Hay mucha cosecha y hay pocos obreros. La primera cosa que podemos ver aquí, cuando dice a la verdad, ¿verdad? Es algo real. La mies es mucha, la cosecha es mucha, es lo primero que podemos ver. Y hay algunas cosas para considerar en cuanto a la cosecha. Aquí podíamos ver que era abundante, que era grande. Como podemos ver en el día de hoy, que hay campos y campos de personas que crecen en los valles y en las colinas del mundo. Todos los hombres en todas partes, hay hombres que están cansados, abrumados, esparcidos y perdidos. Hay niños que necesitan ser alcanzados. Hay jóvenes que necesitan ser alcanzados. Hay mujeres que necesitan ser alcanzadas. Hay hombres que necesitan ser alcanzados por nuestro Señor. Hay una cosecha de gente que está dispuesta, que está madura, que está lista. Podemos ver en Juan capítulo 4, lo voy a buscar rápidamente, en el versículo 34 voy a empezar a leer. Juan capítulo 4, versículo 34. Mira lo que dijo Jesús en otra ocasión. Jesús les dijo, cuando iba a predicar a unos samaritanos, ¿verdad? Dice en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió, del Padre, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
Entonces él estaba hablando de la cosecha del trigo, ¿no? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, y lo podemos ver en el día de hoy, pero no caigas tampoco en la mentira de Satanás. Hermano, la cosa es, hay mucha gente, o podemos ver por toda la oscuridad que hay, espiritual que hay en el mundo, podemos decir, nadie está buscando a Dios. Te puedes desalentar, te puedes desanimar tú y dices, no hay nadie que está buscando a Dios, ¿no? Pero Jesús está diciendo, hay una cosecha que dice, alza tus ojos y mira, que está blanco ya. En los campos de trigo, cuando ya estaba blanco, ¿verdad? Estaba lista para meter la hoz, para cegar, para cosechar, para recoger, porque ya estaba listo el grano. Ahora, podemos ver el día de hoy que hay un montón de gente que ya está lista para recibir a Cristo, para recibir el mensaje de Dios, que es como vimos, está hambrienta, está perdida, está también como pues con este sentido desesperanzados, ¿no? Dispersos, y que necesitan escuchar ese mensaje, hermanos. O sea, hay mucha gente que lo necesita. Y hay mucha gente que, si bien muchos van a rechazar, muchos van a aceptar también. Y no debemos de olvidarnos de estas personas. Que algunos su alma está gritando por dentro, que necesitan ya, desean el evangelio o la respuesta. Ellos no lo saben y ellos no tienen idea de lo que necesitan, pero eso es lo que están pasando en realidad en sus vidas. Están literalmente listos para ser cegados, para tener un propósito, un sentido y un significado para sus vidas. Tal vez no sabían lo que les causaba el anhelo y la angustia en sus corazones. Tal vez no sabían cómo identificar su necesidad, pero están listos para aferrarse a la respuesta, y la respuesta es Jesús. Entonces, actuar ahora es urgente. Es importante que nosotros compartamos del evangelio. Ahora. Por eso Jesús les dijo en el otro pasaje que vimos en Lucas: no lleves calzado, no lleves alforja, no lleves bolsa, no lleves nada. ¿Por qué es lo que les estaba diciendo? ¿Que andaban descalzos ahí por Palestina, donde estaba terrible el sol? No es lo que les estaba diciendo. Lo que estaba tratando de transmitir era una verdad espiritual, donde estaba diciendo, la necesidad es urgente. Dice, si alguien, hasta dijo, el mismo Señor dijo, si alguien sale en el camino y te quiere saludar, ni lo saludes, dice. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Que no debemos de saludar a las demás personas? No, no es lo que estaba diciendo Jesús. Lo que estaba diciendo es, en ese tiempo, si alguien te saludaba, la plática se podía extender e incluso podían llegar a comer y hacer otras cosas. La necesidad, el trabajo para hacer la obra de Dios debe de ser algo urgente. Y debe de ser urgente por varias razones. La primera razón por la que debe de ser urgente es porque hay gente que ya está lista para recibir al Señor. Esa es una. Otra es porque, piénsalo, tenemos poco tiempo para hacer testimonio. En realidad, la vida que tenemos aquí en la tierra se va muy rápido. La cosecha está madura, está lista y está desesperada. Y hay mucha gente que está en el punto de su vida donde está lista para ser cegada. Hay muchas razones de por qué tiene que ser urgente. No se debía de perder el tiempo deteniéndose a lo largo del camino para conversaciones innecesarias. Ese tiempo debía ser dedicado al ministerio o a la oración. La misión de ellos debía estar enfocada en otro mundo que duraría eternamente, un mundo al que toda persona debía entrar.
El hombre necesitaba desesperadamente sentir la urgencia y el compromiso necesario para entrar al reino de Dios. Los obreros cristianos no debían ocuparse de este mundo y de sus innecesarios asuntos. Note que no todos los asuntos son innecesarios, pero muchos de ellos sí lo son, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Vamos a buscarlo todos juntos. Efesios capítulo 5, voy a leer el versículo 16. Dice la palabra de Dios. Voy a leer el 15 y el 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos poco tiempo aquí en la tierra para hacer una diferencia antes de que el Señor venga por cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, o muramos, que puede ser cualquier día. Nadie tiene la seguridad de que vamos a estar vivos el día de mañana. Nos podemos morir hoy en la noche, podemos irnos a la cama y no despertar. O sea, cada vez que nos vamos a dormir es un acto de fe. ¿Por qué? Porque podemos no despertar mañana. Y ya despiertas en el cielo o en el infierno, pero puedes no despertar aquí. Es un acto de fe. Entonces, por eso tenemos que utilizar bien nuestro tiempo. ¿Y qué mejor manera que compartiendo la palabra? Porque no siempre vas a poder compartir la palabra. Hay un libro en el seminario que se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo. Así se llama. Es un libro de evangelismo. Si tienes oportunidad de leerlo, léelo. Te va a animar para compartir tu fe. Y el autor de este libro decía, Mark se llama el autor, decía que la única cosa que no vas a poder hacer en el cielo, bueno, hay algunas cosas que no vas a poder hacer en el cielo, pero uno de los grandes motivos de gozo, de una de las cosas hermosas que puedes hacer aquí en la tierra, que no vas a poder hacer en el cielo, es compartir tu fe. ¿Por qué? Pues todos van a ser salvos ahí. Piénsalo, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque va a llegar un día donde ya no vas a poder compartir de Cristo. Ya no vas a poder testificar del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ya todos van a ser salvos. Todos los que vamos a estar ahí, vamos a ser salvos. Entonces, teniendo eso en cuenta, utiliza tu tiempo aquí en la tierra pensando en la eternidad, pensando que ya no vas a poder hacerlo en la eternidad y pensando en las personas que tienes aquí que amas, sintiendo compasión por ellas. Hay otro versículo muy interesante también en Proverbios capítulo 10, versículo 5, que tiene que ver con todo esto de la cosecha, ¿no? Y de la siembra y de todo esto. Todo eso tiene que ver. Y yo siento que el Señor pues tenía esto en mente cuando lo inspiró también, ¿verdad? Pero mira lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 5. Mira, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Lo voy a repetir. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahora, hay muchas aplicaciones para este versículo, ¿verdad? La primera es que hay que trabajar en el tiempo que es debido, ¿verdad? La Biblia honra el trabajo y dice, pues hay que trabajar. Y el que no trabaje, que no coma, es lo que dice la palabra. Pero también dice que hay tiempo para dormir, y lo dice también en Eclesiastés, ¿verdad? Hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol. Y hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Y aquí en lo que nos dice en el versículo 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que está trabajando en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Por qué? Porque es un necio, porque es una persona que todo el trabajo que se tomó para que se pudiera lograr el fruto de algún árbol en el tiempo de la siega, ya no lo está utilizando, sino que está dejando que todo se pierda, que todo se eche a perder. ¿Puedes ver esa aplicación? Él y mi esposa cuando llegó aquí a Mérida, bueno, algunos de ustedes saben que ella es de Guanajuato. Bueno, no es de ahí, pero ahí vivió toda su vida, entonces decimos que es de Guanajuato, de Celaya. Ella, cuando llegó aquí,
se pudo percatar, ¿no?, que hay frutas que no se dan en el centro del país. Y habían algunas frutas que ella nunca había comido y hasta veía raras y decía, no, pues es que no sé si me va a gustar o no. Cuando le compré me acuerdo, ¿no?, que llevamos mamey para que comiera y ella decía, no, pues es que se ve medio raro, se ve medio feo, ¿no? Le dije, pruébalo, te va a gustar. Y lo probó y ahorita le encanta el mamey. Entonces hace poquito dijo, ay, cómo ya extrañaba, y esas fueron sus palabras, ¿no? Ya extrañaba esta época del año, ¿no? Porque ya volvieron a salir, ¿no?, los mameis. Y así es con la época del mango y así, y con varias frutas. Yo no sé si tú estás esperando hasta alguna temporada del año para decir, ya quiero comer esta fruta, ¿no? Pero al menos aquí en Yucatán, pues hay temporadas donde puedes encontrar ciertas frutas en abundancia, ¿no? Y comerlas hasta que ya no puedas comer más. Y después empiezas todo el año como que ansiando y diciendo, ay, cómo se me antoja un mango, pero no hay ahorita, ¿no? Y el que hay está bien caro, ¿no? Y así. Entonces, este, ¿por qué les estoy contando toda esta historia? Porque te puedes imaginar en el día de hoy, no sé, tu fruta favorita, no sé cuál sea tu fruta favorita, que ya sea la temporada de esta fruta y estás viendo el árbol que está lleno de frutos y todos los árboles están llenos de fruto y que de repente tú dices, no, pero no voy a recoger, no voy a hacer nada, no lo voy a comprar, no lo voy a comer. Y dejarías que todo ese gran fruto que está ahí se echara a perder, pasar de largo. Eso es lo que estaba diciendo aquí el autor de Proverbios. Estaba diciendo, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Por qué? Porque está dejando que se pierda el fruto de su trabajo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Así también nos pasa con las almas de los hombres. Hay alguna persona que ya sembró la semilla y algunas veces te va a tocar a ti sembrar la semilla. Algunas veces te va a tocar regar, algunas veces te va a tocar abonar y algunas veces te va a tocar cosechar. Que ya está listo. Solo es cosechar el fruto. Entonces, si no estamos cosechando el fruto, en realidad estamos ignorando el trabajo de muchas personas que estuvieron ahí hablando y que estuvieron regando y que estuvieron siendo de bendición a esta persona. El fruto tiene que ser cosechado en su tiempo, esto es, en su generación. El tiempo en que puede hacerse la siega es breve, de lo contrario, se echará a perder, muriendo en el campo donde creció. Cada generación tiene que ser cosechada en su generación. Cada uno dispone solamente de determinada estación, así como hay estaciones. Cada uno de nosotros tenemos una estación, que es nuestra vida, nuestra generación, la duración de nuestra vida, en que puede segar, en que podemos cosechar, en que podemos sembrar, en que podemos regar. Su tiempo de cosecha es breve, muy breve. Toda persona también tiene una estación suprema, un tiempo óptimo para la cosecha. Es tanto más fructífero y gozoso cosechar a un hombre en su estación óptima que tratar de hacerlo en otros momentos. Entonces, vemos que hay mucha gente que ya está lista y que es nuestra responsabilidad hacerlo. Hay muchas personas que ignoran ese principio y no lo hacen. Vamos a regresar aquí en Mateo capítulo 9, porque dice en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Y la otra parte de este versículo es que los obreros son pocos. Y lo podemos ver en el día de hoy. Vemos que hay una gran necesidad de obreros. Cristo necesita de gente, de niños, de mujeres, de hombres, de jóvenes. Los obreros son pocos. Él necesita muchos obreros y los necesita ahora. A menos que haya segadores que salgan a segar, la cosecha se echará a perder en la tierra. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué no hay obreros? ¿Por qué no hay más obreros? Bueno, número uno, algunos rechazan el llamado de Dios.
Dios les ha mandado y ellos saben que tienen el llamado de Dios, pero no quieren hacerlo, lo rechazan. Algunos posponen el llamado de Dios, donde dicen, bueno, sí le voy a hablar de Cristo a fulanito de tal, pero no hoy, mañana, ¿verdad? O la próxima semana, o en un mes que esté más tranquilo, o ahorita, y siempre se pospone, ¿verdad? El llamado. Algunos niegan el llamado de Dios, cierran totalmente sus mentes a Él. Hay mucha gente que puede venir a la iglesia, escucha, 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 escucha. Las partes que no me gustan, no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo. Y después me voy y ya está. Cierro mi mente. Algunos pues buscan otras cosas, ¿no? Una profesión, una posición o un sostén para la vida en vez de realmente extenderse, ministrar a la gente. Algunos predican evangelios falsos. Algunos carecen de suficiente entrega, ¿no? Para extenderse y ministrar, simplemente no lo hacen. Ven ahí la puerta abierta y la cierran y no, mejor no. Y algunos se sienten satisfechos con su religión, con rituales, con la rutina, que no toman ese paso nunca. Por eso no hay obreros, por eso los obreros son pocos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Y esta es una exhortación para toda la iglesia. Yo sé que la gran mayoría de las personas que están viendo esta transmisión forman parte de la iglesia. Puede ser que no seas del sur, puede ser que seas del norte, puede ser que seas de Cauquel, puede ser, no importa de qué iglesia eres. Pero esta es una exhortación para cada uno de nosotros, hermanos, incluyéndome a mí. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Y más que nada, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Cada vez que ha habido, y voy a utilizar una palabra que puede producir un poquito de ruido, cuando hay un avivamiento, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento no es cuando un montón de gente se pone como loca y empieza a actuar de una manera descontrolada y que le atribuyen todas estas cosas al Espíritu Santo. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento es cuando muchas personas se dan cuenta de su necesidad de Dios y van y se arrepienten y se humillan delante de Dios y hay un cambio drástico de la dirección de sus vidas, incluso ayudando a cambiar su propia vida, pero también su familia y algunos su comunidad y algunos hasta países y hasta zonas y hasta el mundo. Siempre que ha habido algo así, un movimiento así, ha empezado con una cosa que muchas veces se nos olvida como cristianos. Me incluyo, yo también. Todos hemos sido culpables de no orar por esto o de no hacer esto, que es, como ya lo dije, orar. Orar por obreros. Ahí nos dice en el versículo 38, en Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La primera cosa es orar. No te desanimes. Yo sé que van a haber muchas personas en la iglesia que no quieren seguir a Dios. Van a haber algunos que son tibios, van a haber algunos que son fríos y van a haber algunos que son muy fieles a la obra de Dios. Yo no sé en qué categoría o en qué grupo estés, no importa. Pero si tú eres de las personas que en realidad quieres servir a Dios con todo tu corazón, si tú eres de las personas que en realidad quieres hacer algo para extender el reino de Dios, que tu vida valga algo en lo que estás aquí en la tierra, una de las cosas que podemos hacer todos juntos como iglesia, como conjunto de iglesias, aquí en Mérida y en el mundo, pero estoy hablando a los que están escuchándome, es empezar a orar, doblar nuestras rodillas y en tu tiempo de oración te invito a hacerlo. Yo tengo que hacerlo, todos tenemos que hacerlo. Doblar nuestras rodillas y orar al Señor. Señor, estamos en medio de una generación adúltera, pecadora, perdida, desamparada, dispersa y llena de iniquidad y llena de pecado. Vivimos en un mundo oscuro, de obscuridad espiritual. Sí, como nunca antes probablemente. Así es. Envía obreros, envía personas. Levanta de las iglesias donde estamos, llama, pon en el corazón de hermanos que se levanten y que puedan ser mensajeros de tu evangelio, que rindan sus vidas a ti, que puedan ser pastores, que puedan ser misioneros, que puedan ser líderes con una pasión para tus cosas. Empezar a orar por eso.
Normalmente oramos, no, que sane fulanito, sane fulanito, sane fulanito, y está bien, o sea, debemos de orar por las cosas físicas, pero no debemos dejar las cosas espirituales, y muchas veces no oramos por las cosas espirituales. ¿Y qué debemos de orar por las cosas espirituales? Una de esas cosas es, Señor, levanta gente, levanta obreros, envía obreros a tu mies. Esa es la primera cosa que podemos hacer. La cantidad de obreros para cualquier generación depende de las oraciones del pueblo de Dios en dicha generación. Si el pueblo de Dios se preocupa por su propia generación, orarán por obreros para alcanzarla y ministrarle. Si somos indiferentes, no vamos a orar y los obreros van a ser pocos. Compare el espíritu muerto de la religión en los días del Señor Jesucristo, como vimos de los fariseos, y cuán escasos obreros ha habido durante unos cuantos siglos. Mira cómo ha descendido el número de personas que sirven a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no estamos orando para más obreros. Hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que podemos hacer es ser un obrero, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y ser obediente a su llamado. Simplemente quitarnos todos los prejuicios del mundo y simplemente ser de bendición a alguien, compartir el evangelio. Somos labradores y colaboradores de Dios. Quiero terminar con este versículo en Primera de Corintios, capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, voy a empezar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Vamos a ver. Dice, 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dijo Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sé un obrero. Si tú ya estás viendo que ahí está la mies y hay un pedazo ahí por tu casa, ciega. Tú puedes ser de los que están cosechando. Tal vez te toque sembrar, tal vez te toque regar, tal vez te toque cosechar. Pero sé un obrero. No seas, como dice el libro de Proverbios, hijo que avergüenza. Alguien que está dormido en el tiempo de la cosecha. Porque hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Y si los obreros que son pocos tampoco están haciendo su parte, entonces esa gran cosecha que el Señor Jesucristo vio en su tiempo y que puede estar viendo el día de hoy también, se va a perder. Esperamos que podamos ser fieles en orar por obreros y en ser un obrero para la gloria de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para ya terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener compasión por las personas que no te conocen. Sabemos que hay personas que están desamparadas, dispersas y perdidas y que no saben lo que necesitan y no saben que necesitan de ti, pero el anhelo más grande de su corazón está en ti. Ayúdanos a poder quitarnos una falsa idea del enemigo y pensar que nadie en realidad va a recibir a Cristo cuando hay mucha gente que está lista para recibirte como Señor y Salvador. Utiliza a cada persona, a cada hermano, para estas dos cosas. Te pedimos todos juntos que haya obreros, que tú levantes obreros. De entre la red de iglesias y en México y en el mundo, levanta personas que puedan darte sus vidas para predicar el evangelio, para mostrarles a las demás todas las cosas que están escritas en tu palabra, para cambiar sus vidas. Te rogamos, envía obreros a tu mies. Y la segunda cosa que te pedimos es ayúdanos a nosotros a ser obreros fieles,
a no dejar pasar este poco tiempo que tenemos de cosecha. Ayúdanos a aprovechar el tiempo y a poder dar ese paso de ser bendición a los demás, de compartir a los demás. Ayúdanos a ser fieles. Te pedimos que tú nos bendigas, que nos ayudes. Te damos muchas gracias por tu palabra. Danos esa compasión que solamente tú puedes tener y que solamente tú puedes dar por los demás. Todo eso te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar a nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza que tiene Jesucristo
y que tiene vida eterna. Felicidades.